Hola chicos, ¿cómo les va? Este es el video correspondiente a la clase de bacterias anaerobias. Básicamente, a los anaerobios los vamos a definir como aquellas bacterias que para crecer requieren una atmósfera sin oxígeno, porque el oxígeno les resulta letal. Son bacterias que van a colonizar distintas partes de nuestro organismo, tales como el tubo digestivo, la cavidad oral, la vagina, el tracto urinario. Y la característica fundamental es que las infecciones por anaerobios son infecciones oportunistas, porque los anaerobios forman parte de nuestra microbiota habitual y generalmente no producen patología, pero siempre van a estar esperando que alguno de los mecanismos de defensa del huésped se alteren para generar patología. Las infecciones por anaerobios, en cuanto a sus características generales, son infecciones endógenas, casi el 100%, son infecciones que se van a generar cerca de las mucosas, porque como dije recién, las mucosas están colonizadas por anaerobios en condiciones normales. Generalmente son infecciones polimicrobianas, es decir, que muchas veces va a ser muy difícil de, digamos, afirmar estrictamente cuál es el anaerobio que está generando la infección. Es decir, muy difícilmente vayamos a identificar a un solo anaerobio en la infección. Generalmente esa infección está siendo producida por más de un anaerobio, por lo menos 3 o 4 tipos. La ventaja que tiene o el beneficio que tienen las infecciones por anaerobios es que generalmente, digamos, el perfil de respuesta a los antimicrobianos por parte de los anaerobios es casi constante. Son bacterias que van a responder casi todas a los mismos antibióticos. Por lo tanto, clínicamente vamos a tratar a las infecciones por anaerobios en conjunto. Los factores de virulencia del microorganismo y la vulnerabilidad de los hospederos siempre van a participar de las infecciones por anaerobios, porque como ya mencioné, son infecciones oportunistas. ¿Cuáles son los factores predisponentes de infecciones por anaerobios? Generalmente los traumatismos, ¿sí?, de distinto tipo, traumatismos tales como accidentes, caídas, fracturas en general, extracción dentaria, cirugía oral, ginecológica o abdominal, porque esas mucosas son las que están colonizadas por anaerobios normalmente. Básicamente una colonización primaria que evoluciona a infección y que incluya microorganismos aerobios, anaerobios y o aerobios facultativos. La diseminación de estas bacterias a múltiples órganos y tejidos, incluyendo capilares finos, porque básicamente cuando estas bacterias alcanzan sitios que están poco irrigados, sitios que no tienen una gran vascularización, encuentran en ellos condiciones favorables para su crecimiento, el sinergismo con bacterias aerobias y la disminución del potencial de reducción. Esto es muy importante porque son básicamente características que a ustedes en algún tejido los tienen que hacer sospechar de una infección por anaerobios. Generalmente en la piel y en las partes blandas, porque básicamente van a ser los tejidos donde eh, todas estas características van a ser más evidentes. Mordeduras, ¿sí? Muy importante cubrir anaerobios, cubrir con antibióticos a un paciente que consulta por una mordedura, ¿sí? Ya sea de humano, ya sea de perro, de lo que sea, ¿sí? El antibiótico que le tengo que administrar siempre tiene que cubrir anaerobios. Es muy común, es un error bastante común ver cómo hay médicos que tratan a pacientes que han sufrido una mordedura por perro o mordedura de un humano mismo, ser tratados con antibióticos que no cubren anaerobios. Eso es un error grave, ¿sí? Cirugías, extracciones dentales, abscesos, la presencia de abscesos. Los abscesos son sitios donde, digamos, que están mal irrigados, donde hay poco oxígeno, ¿sí? Básicamente son sitios que los abscesos siempre tienen que tener también tratamiento que incluya a los anaerobios. Es otro error ver pacientes que tienen abscesos odontógenos, abscesos amigdalinos, periamigdalinos, que están siendo tratados solamente con antibióticos que cubren bacterias aerobias. Ese es otro error. Infección en proximidades de mucosas. Cuando en esa infección vemos gas, vemos una coloración muy negruzca, sentimos un olor fétido, vemos abscesos, necrosis tisular, isquemia, básicamente todas esas características superficiales nos tienen que hacer pensar en una infección por anaerobios. Cuando nosotros tomamos muestra de la infección, la cultivamos en cultivos comunes en aerobiosis y no hay crecimiento, eso también es motivo de sospecha de la presencia de anaerobios. Un dolor intenso
a pesar de que no tenga crepitación, un dolor intenso que sea excesivo para la lesión que la persona está sufriendo. Signos clínicos de toxemia, es decir, fiebre excesiva, malestar general muy importante, eritema y edema de progresión rápida, es decir, que los síntomas progresan rápidamente, bruscamente. Todas esas son características que nos tienen que hacer sospechar de una infección por anaerobios. A esto se lo van a preguntar en la UP número 4. Vamos con las bacterias gram positivas anaerobias, formadoras de esporas, principalmente el género Clostridium y Clostridioides. Básicamente a los clostridioides son un subgénero dentro del género Clostridium, porque básicamente se ha visto que Clostridium difficile no tenía las mismas características que los demás Clostridium, por lo tanto, desde hace un par de años recibe la nueva denominación de Clostridioides difficile. Las características generales de, de estos dos géneros es que son bacilos gram positivos, anaerobios estrictos y esporulados, es decir, que van a tener la capacidad de formar esporas. Recordemos que las esporas son formas de resistencia que van a tener las bacterias, es decir, gracias a las esporas pueden persistir en medios, en sitios no favorables, con condiciones físicas o químicas que no sean favorables para las bacterias. Recuerden que la bacteria en su forma vegetativa va a tener la capacidad de desarrollarse, de alimentarse, de reproducirse y obviamente de formar esporas. Y obviamente de producir patología. La espora per se no produce patología. Empezamos con Clostridium perfringens. Clostridium perfringens es una bacteria que lo que va a hacer básicamente es colonizar tanto al ser humano como a animales, generalmente en el tubo digestivo, las esporas se pueden encontrar en el medio, y la característica es que va a haber distintos tipos de Clostridium perfringens, como acá les puse, hay 5 tipos, A, B, C, D y E, en función de la producción de 4 toxinas, alfa, beta, epsilon e iota. La toxina alfa es la encargada de producir hemólisis, es una toxina que va a estar presente en los 5 tipos de Clostridium perfringens. La toxina epsilon es una enterotoxina, porque lo que va a hacer básicamente es aumentar la permeabilidad de la pared del tubo digestivo. Fíjense, cuando nosotros decimos aumenta la permeabilidad de la pared del tubo digestivo, hace referencia a que ese tubo digestivo va a perder líquido hacia la luz. Es decir, que lo que va a generar es una diarrea, pero una diarrea acuosa, no una disentería, ¿sí? En cambio, cuando yo digo toxina beta, la toxina beta lo que va a generar es necrosis a nivel del yeyuno. Eso clínicamente se va a traducir como una disentería. La toxina iota tiene actividad necrosante también, y de incrementar la permeabilidad vascular, o sea, combina a las dos anteriores. Luego vamos a tener a la enterotoxina, que también lo que va a generar es una alteración de la permeabilidad de la pared del tubo digestivo. Clostridium perfringens de tipo A habita con frecuencia el aparato digestivo de los humanos y de los animales, también puede hallarse en el suelo. Recuerden que las esporas en general pueden sobrevivir durante tiempos prolongados, en condiciones adversas y demás. Clostridium perfringens de tipo A es el mayormente implicado dentro de los 5 tipos de Clostridium perfringens con lo que tiene que ver con las infecciones del ser humano. ¿Qué infecciones va a generar Clostridium perfringens? Infecciones en piel y partes blandas. Cuando nosotros decimos infecciones de piel y partes blandas producidas por anaerobios, siempre hablamos de infecciones graves. Pueden ser celulitis, pueden ser fascitis, pueden ser miositis. Generalmente vamos a agregar el nombre de necrosante, porque son bacterias que van a tener la capacidad de producir mucha hemólisis y mucha necrosis. Entonces, celulitis necrosante, fascitis necrosante, miositis necrosante. Recuerden que la celulitis, fascitis y miositis típica, común o básica, es producida por Streptococcus o por Staphylococcus, es decir, cocos gram positivos. Cuando a estas infecciones se les agregan los anaerobios, se convierten en infecciones muy, muy graves. Fíjense que las características que vamos a encontrar en las infecciones de piel y partes blandas producidas por anaerobios
son similares a las que mencioné en un principio como características generales de las infecciones de piel y partes blandas producidas por anaerobios, que es lo que a ustedes les van a preguntar en la UP número 4, de esta persona que tiene una lesión en la piel y en las partes blandas porque tuvo un traumatismo. En esta persona nosotros lo que nos tenemos que fijar básicamente es que los pulsos periféricos estén viables, porque la falta de pulsos periféricos me está hablando de una falta de irrigación en el miembro. Esa falta de irrigación en el miembro me hace referencia, me hace pensar en que ese miembro está recibiendo poco oxígeno. La falta de oxígeno predispone al desarrollo de anaerobios. Además de que recuerden que esta persona tuvo un traumatismo. Los traumatismos predisponen a las infecciones por anaerobios. Fíjense acá, como yo les decía, esto es una mionecrosis, básicamente lo que podemos encontrar es dolor, edema, presencia de vesículas hemorrágicas, olor fétido, gas, que da lugar a la crepitación, ¿sí? Necrosis gangrenosa, al palpar la zona infiltrada. Otra de las patologías producidas por Clostridium perfringens tiene que ver con las intoxicaciones alimentarias, básicamente por la ingesta de carne contaminada con Clostridium perfringens de tipo A, que es el productor de enterotoxina. Pero recuerden que la enterotoxina lo que hace es producir una alteración de la permeabilidad de la pared del tubo digestivo. No genera disentería, porque no genera necrosis de la misma. Es una diarrea autolimitada que no va a durar más de 2 días y que va a ser una diarrea acuosa, con dolor abdominal, sin fiebre, puede tener náuseas o vómitos, pero nada de otro mundo. Y como siempre, la prevención tiene que ver con la refrigeración rápida de los alimentos después de la cocción, cuando no van a ser consumidos, y su calentamiento a temperaturas que superen los 74 grados para destruir la toxina, porque es una toxina termoplánica. La enteritis necrosante es un proceso necrosante agudo que va a ser producido por Clostridium perfringens de tipo C, ya que este es el que sí produce la toxina beta, que recordemos que es una toxina que va a producir necrosis de la pared del tubo digestivo. En este caso, clínicamente, esta enteritis necrótica, por supuesto, que va a cursar con diarrea, con moco, pus y sangre, náuseas, vómitos, fiebre, mucha alteración del estado general. El diagnóstico microbiológico de Clostridium perfringens se va a hacer siempre de forma directa. La muestra va a ser básicamente, va a depender del sitio de la infección. Generalmente en las infecciones de piel y partes blandas se hace aspiración de la base de la lesión. El diagnóstico en principio va a ser con un GRAM, que nos permite ver la imagen que observamos a la izquierda, esos bacilos gram positivos rectangulares, con ausencia de células inflamatorias, porque las toxinas de estos bacilos gram positivos lo que van a hacer es destruir a los leucocitos, y por otro lado el cultivo en anaerobiosis. Bueno, el tratamiento no importa. Con respecto a solamente 2 palabras con respecto al tratamiento. Esas infecciones que yo les mostré en piel y partes blandas no se tratan solamente con antibióticos. Sepan desde ya que esas infecciones así tan impresionantes en piel y partes blandas que nos hacen pensar en anaerobios van a quirófano, ¿sí? Porque el tratamiento fundamental es la debridación, el debridamiento, quirúrgico. Vamos a Clostridium tetani, que es el agente causal del tétanos. Primero saber que bueno, el tétanos es una enfermedad que por suerte actualmente no es frecuente debido a que estamos súper vacunados. Una persona que tenga el calendario de vacunación al día está vacunada contra el tétanos, está súper vacunada contra el tétanos. Entonces, básicamente Clostridium tetani es una bacteria ubicua que se encuentra en el suelo fértil en su forma esporulada y coloniza también en forma transitoria el aparato digestivo de algunos animales. Va a producir una neurotoxina que se llama tetanospasmina, y se llama neurotoxina porque tiene tropismo por las neuronas. Básicamente es una toxina que va a tener acción enzimática, una acción endopeptidasa. Básicamente lo que va a hacer es dirigirse hacia las neuronas motoras. En principio lo que va a hacer es unirse a las neuronas que estén cerca, ¿sí? A las neuronas motoras que estén cerca del sitio de ingreso. Depende de cuál sea el sitio de ingreso. Siempre va a tener mucha importancia el hecho de que si el sitio
a través del cual la bacteria ingresa está muy inervado, la bacteria va a tener mayor facilidad de penetrar en las neuronas. Una vez dentro de las neuronas motoras, lo que va a hacer es viajar por flujo retrógrado hacia la médula espinal. En la médula espinal lo que va a hacer es inhibir la liberación de neurotransmisores inhibidores como el GABA. Inhibir la inhibición, es decir, eso da como resultado la contracción. Lo que vamos a tener como resultado es la contracción exagerada de los músculos, porque hay una activación excesiva de las neuronas motoras, de manera tal que va a haber una contracción exagerada de los músculos que se va a dar en forma espástica, esto quiere decir en forma espasmódica. Contracción, contracción, relajación, contracción, contracción, relajación. Eso es un espasmo, ¿sí? Y la característica que tiene es que es irreversible. Básicamente hay tres grandes formas clínicas de presentación del tétanos: el tétanos generalizado, el tétanos localizado y el tétanos neonatal. El tétanos generalizado era o solía ser lo más frecuente. Fíjense, hay algunas formas de manifestación clínica. Lo que tenemos arriba es lo que se conoce como trismus. El trismus es la imposibilidad de abrir la boca debido a que hay una contracción excesiva de los músculos maceteros. La famosa risa sardónica, también relacionada con la contracción exagerada de los músculos faciales. Lo que se ve abajo es la posición de opistótonos debido a que una contracción exagerada de la musculatura axial, de la musculatura paravertebral, una contracción exagerada de la misma. De manera tal que la persona adquiere esta forma de C con concavidad posterior, ¿sí? El tétanos localizado básicamente hace referencia a la afectación por tétanos de una parte puntual del organismo, generalmente de la musculatura que rodea al sitio de la inoculación de la bacteria a nuestro organismo, y el tétanos neonatal está relacionado con la contaminación del cordón umbilical. El diagnóstico del tétano se hace mediante la clínica. Básicamente, ¿por qué? Porque el cultivo es muy difícil, porque es una bacteria muy sensible a la presencia de oxígeno, y además porque con frecuencia se desconoce el foco primario de la infección. Sería posible hacer la búsqueda de la toxina en sangre, pero lo que ocurre es que esta toxina penetra rápidamente en las neuronas, se internaliza rápidamente de manera tal que no es detectable en la sangre. Bueno, acá está lo que yo les decía en un principio, es una enfermedad infrecuente debido a que estamos muy vacunados frente al tétanos. Fíjense que tanto la quíntuple como la cuádruple bacteriana, como la triple bacteriana celular y acelular y la doble bacteriana son vacunas que van a contar con profilaxis antitetánica. Clostridioides difficile, como les había dicho en un principio, ex Clostridium difficile, es una bacteria que forma parte de la microbiota habitual del tubo digestivo, va a generar diarrea, ¿sí? Básicamente hay dos grandes formas de contraer la enfermedad por Clostridium difficile. Una de ellas es por la toma de antibióticos, porque básicamente lo que hacen estos antibióticos es barrer la microbiota habitual sin barrer a Clostridioides difficile de la misma, de manera tal que éste sufre un sobrecrecimiento, ¿sí? Porque como les había dicho es una bacteria que forma parte de la microbiota habitual. La otra forma es contaminarse, ¿sí? Infectarse a partir del contacto con las esporas de Clostridioides difficile que se encuentran diseminadas en el medio intrahospitalario. Pero bueno, en ambos casos lo que va a generar es diarrea, es una diarrea intrahospitalaria, que puede ir desde una diarrea leve hasta una colitis pseudomembranosa grave que pone en peligro la vida. Acá está lo que les había dicho recién, las dos formas distintas de tener la infección, y hay distintos factores que están asociados, factores predisponentes de la infección por Clostridium, o Clostridioides, perdón, difíciles, que son la inmunodepresión, el cáncer, la edad superior a 65 años, la hospitalización prolongada, la cirugía y la enfermedad gastrointestinal. Bueno, acá tenemos las toxinas que son producidas por esta bacteria, y lo que hacen básicamente es generar un aumento de la permeabilidad de la pared intestinal, generando la diarrea, y otro de sus factores de virulencia importantes, obviamente, es la formación de las esporas. Esto es una colitis pseudomembranosa. Básicamente lo que hace esta bacteria es generar úlceras a nivel de la pared del colon,
Estas úlceras luego se revisten de fibrina, formando estas pseudomembranas blanco-amarillentas, medio verdosas. El cuadro clínico es de disentería, es un cuadro clínico con un estado séptico muy importante, fiebre, mucho malestar general, diarrea muy voluminosa, eh, muy importante volumen, pero por suerte que responden muy bien a los antibióticos. Bueno, como les había comentado, en la mayor parte de los casos, las colitis pseudomembranosas por clostridioides difíciles se producen como efecto adverso del consumo de antimicrobianos, principalmente la clindamicina. El diagnóstico de clostridioides difíciles se hace a partir del GRAM o del coprocultivo. Eso sería lo que se podría hacer. Pero lo que más se hace, y lo que les van a preguntar, es la búsqueda de las toxinas en las heces mediante el método de ELISA. ¿Por qué el coprocultivo positivo no sería una forma de diagnosticar la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile? Porque básicamente si yo tengo un paciente que tiene una colitis pseudomembranosa y el coprocultivo me da positivo, yo no estoy afirmando que su enfermedad esté siendo producida por esta bacteria, porque esta bacteria puede formar parte de la microbiota habitual. El tratamiento se hace. Si se produjo la enfermedad por efecto adverso de la administración de clindamicina o ampicilina, retirar la clindamicina o la ampicilina, y de otra forma se puede tratar con antibióticos tales como la vancomicina o el metronidazol. Clostridium botulinum es la bacteria que genera el botulismo, es una bacteria que puede producir obviamente esta toxina botulínica, hay distintos tipos, A, B, C, D, F, G. Las que producen enfermedad en humanos es básicamente A, B, E y F. La toxina botulínica también es una neurotoxina, similar a la toxina tetánica, que también va a tener actividad enzimática de endopeptidasa, pero acá la patogenia es distinta. En el tétanos habíamos dicho que lo que se producía era una eliminación, una destrucción de proteínas que estaban relacionadas con la liberación de los neurotransmisores inhibidores, o sea, hay una falta de inhibición. Acá existe lo opuesto, hay una destrucción de proteínas que favorecen la liberación de acetilcolina. La acetilcolina es el principal neurotransmisor estimulador de la contracción, o sea, acá hay una falta de contracción, por lo tanto, mientras en el tétanos teníamos una parálisis espástica por exceso de contracción, por falta de inhibición, acá tenemos una parálisis flácida porque hay falta de acetilcolina, falta de neurotransmisión excitatoria, falta de contracción. Como hay falta de este famoso neurotransmisor, que es el principal neurotransmisor del parasimpático, la clínica del botulismo tiene que ver justamente con una falta de acción parasimpática. Las esporas se encuentran en el suelo, en las aguas, ¿sí? Y la forma más común es el botulismo del lactante, porque las esporas de Clostridium botulinum se pueden hallar en la miel. La forma clásica es el botulismo alimentario, que está relacionado con las conservas, y hay una falsa creencia de que las latas afectadas o que las conservas en mal estado puedan tener cierta relación con el desarrollo de Clostridium botulinum. Es una creencia falsa porque existen conservas en perfecto estado, con latas en perfecto estado y con un aspecto totalmente salubre que tienen desarrollo de Clostridium botulinum en su interior. La enfermedad va a aparecer pocos días después del consumo del alimento contaminado, es necesaria tan solo una pequeña porción del alimento contaminado para sufrir la enfermedad, y la clínica va a ser, como les decía, una falta de contracción, una falta de actividad parasimpática. Por lo tanto, hay debilidad muscular bilateral, descendente de músculos periféricos, mareos, visión borrosa, pupilas fijas, dilatadas. Serostomía o sequedad bucal, estreñimiento, porque recuerden que el parasimpático estimula la contracción del tubo digestivo, así como estimula la secreción de las glándulas salivales. Dolor abdominal, no hay fiebre, y si el botulismo afecta al diafragma, vamos a observar parálisis respiratoria y muerte. El botulismo del lactante, como les dije, se relaciona con el consumo de miel, por eso la miel está prohibida o no se recomienda en niños menores al año de vida.
El botulismo de las heridas es otra forma clínica de la enfermedad. Básicamente la clínica es la misma, pero se produce a partir de heridas, en vez de producirse a partir del consumo de alimentos contaminados. El diagnóstico se hace mediante el cultivo de la muestra tomada en medios anaerobios enriquecidos, calentados durante 10 minutos y demás. Básicamente, también lo que se puede hacer es buscar la toxina en suero, en las heces, en los jugos gástricos o en las heridas del paciente. Esta sería la forma más usada para el diagnóstico de botulismo, pero es una enfermedad poco frecuente, por suerte. Bueno, y acá también vamos a tener, así como tenemos una antitoxina tetánica, que es ese famoso suero antitetánico, acá también vamos a tener un suero antitoxina botulínica. Siempre para estas patologías es muy importante el tratamiento inmediato, porque la toxina, tanto tetánica como botulínica, se internaliza rápidamente. Rápidamente se internalizan las neuronas y una vez dentro, los anticuerpos no van a generarle nada. Porque recuerden que los anticuerpos forman parte de la respuesta inmunológica adaptativa humoral, es decir, van a actuar en los humores, en la sangre, en el intersticio, nunca en el intracelular. Pasamos rápidamente a las bacterias gram negativas anaerobias. Hay distintos géneros, básicamente son bacterias que van a colonizar vía aérea, aparato genital, aparato urinario, aparato digestivo. Bacteroides, Fusobacterium, básicamente son múltiples los géneros de bacterias anaerobias gram negativas, tanto bacilos como cocos, ¿sí? Recuerden que las infecciones por por anaerobios son polimicrobianas, es decir, nunca vamos a tener un informe de un microbiólogo que nos diga, tenés una infección por porfiromonas, exclusivamente. O sea, eso es muy raro. Hay algunos gram negativos anaerobios que pueden tener ciertas características puntuales, tales como el género Bacteroides, hay múltiples especies y subespecies, el más llamativo es Bacteroides fragilis, porque son básicamente bacterias que van a formar parte de muchos sitios de nuestro organismo, constituyendo la microbiota habitual. Otros géneros son generalmente exigentes nutricionalmente, pueden ser muy chiquitos, tales como las porfiromonas, los prebotelas, otros son más grandes y alargados, como los Fusobacterium. En general no tienen características muy puntuales, por eso no he desarrollado un gran apartado al respecto de esto. Tienen factores de virulencia similares a los de otras bacterias. Y las manifestaciones clínicas van a ser infecciones pararrespiratorias y de espacios del cuello, como les mencionaba anteriormente, abscesos odontógenos, abscesos periamigdalinos, sinusitis, otitis. Siempre son bacterias que se van a desarrollar en sitios periorificiales, cercanos a mucosas, donde hay desarrollo de anaerobios, donde los anaerobios forman parte de la microbiota habitual, y obviamente en abscesos. Recuerden que los abscesos son sitios donde no llega la sangre, ¿sí? No llega bien el antibiótico, no llega bien la sangre, no hay mucho oxígeno, ¿sí? Otras infecciones son las infecciones intraabdominales, las infecciones ginecológicas, siempre son infecciones polimicrobianas. Infecciones de piel y partes blandas, siempre o generalmente por mordeduras o por la contaminación de una superficie traumatizada. Es muy raro tener una infección por anaerobios en la piel y en las partes blandas de forma espontánea. Bacteriemias, gastroenteritis. El diagnóstico se puede hacer por la tinción, o sea, por la observación directa. Hay dificultad porque básicamente este grupo de bacterias se tiñe débilmente, pero el hallazgo de bacilos gram negativos pleomorfos irregulares puede aportar información valiosa, porque probablemente yo los veo al gram, no los veo al cultivo. Entonces digo, bueno, hay algo que en el cultivo en anaerobiosis no estoy viendo. Voy a cultivar en anaerobiosis y ahí probablemente sí los encuentre. Bueno, básicamente el cultivo son bacterias que por lo general van a crecer mejor en medios enriquecidos, con bilis,
particularmente los bacteroides. Pero siempre lo más importante es saber que estos cultivos hay que hacerlos en anaerobiosis, no en aerobiosis. Después tenemos a las bacterias gram positivas anaerobias, pero no formadoras de esporas. Son también, colonizan piel y mucosa, son patógenos oportunistas, van a producir infecciones endógenas, es muy difícil aislarlas. Por lo tanto, la clínica va a ser muy importante. Acá vamos a tener a los Streptococcus, van a producir infecciones muy similares a las que les mencioné anteriormente. No me voy a detener mucho en estos porque realmente no se los van a tomar como tal, ¿sí? Las cuestiones que tienen que saber con respecto a los anaerobios son en general con respecto a todos. Van a crecer también en medios enriquecidos. Los bacilos gram positivos anaerobios, no formadores de esporas del género Actinomyces. Con respecto a Actinomyces, lo único que tienen que saber y que no se los van a preguntar, pero lo único en donde van a escuchar Actinomyces mencionado, las bacterias del género Actinomyces, principalmente Actinomyces israeli, se asocian a infecciones crónicas granulomatosas en el útero de mujeres usuarias de DIU, ¿sí? Las infecciones asociadas a los DIU son producidas por Actinomyces israeli, producen una infección muy importante, crónica y granulomatosa del útero, que muchas veces deviene en la histerectomía. El género Propionibacterium básicamente son bacterias que colonizan la piel, y la bacteria Propionibacterium acnes es básicamente el agente causal del acné. El acné es básicamente una infección del folículo sebáceo, desde ahí la bacteria va a producir una reacción inflamatoria importante. Fíjense que el acné no está relacionado con la eficacia de la limpieza de la piel, debido a que las lesiones se forman en el interior de los folículos sebáceos. Se tratan con peróxido de benzoilo, fíjense que no es ni siquiera un antibiótico, y otros antibióticos. ¿Sí? Propionibacterium acnes también puede producir bacteriemias, y es una bacteria que puede afectar a prótesis, es decir, tiene cierto tropismo por estructuras que son de plástico, tales como las válvulas cardíacas, las prótesis articulares, los catéteres, etc. Y bueno, las bacterias del género Mobiluncus son bacterias anaerobias, gram variables, es decir, que pueden a veces verse como gram positivos, a veces como gram negativos, que forman parte del grupo GAM. ¿eh? El grupo GAM es Gardnerella anaerobios Mycoplasma mobiluncus, y son básicamente las bacterias que forman parte de esa famosa vaginosis bacteriana, que es ni más ni menos que un desbalance de la microbiota habitual normal vaginal, cuando estas bacterias Gardnerella anaerobios Mycoplasma mobiluncus crecen más que los lactobacillus en la vagina. Se produce este desbalance que a la mujer le puede generar una clínica bastante molesta, con la formación de este flujo que es blanquecino, que pincela las paredes de la vagina, que es molesto, que puede ser oloroso, puede tener un olor fétido, desagradable. Y que el diagnóstico se hace con un gram, se hace con la medición del pH vaginal, se hace con la clínica de la paciente, y con la observación en fresco. Esta es una famosa Cluzel, que es una célula epitelial vaginal que se ve tanto a la observación en fresco como a la observación por tinción del flujo vaginal. Básicamente es una célula epitelial vaginal tachonada, ¿sí? Los bordes son bordes que no están enteros, están tachonados con bacterias. Y en el fondo, bueno, acá en esta imagen no se ve bien, pero en el fondo se ven todos los mobiluncus y las Gardnerellas. Bueno, suficiente anaerobios por hoy. Un saludo a todos y nos vemos la próxima.